Buen día, profesor. Mi nombre es Jessica Paola Caco González y junto a mis compañeros presentaremos el día de hoy un análisis de problemas en la cadena de suministros, exactamente en el caso Apple. Bueno, primero y como un contexto, empezaremos por el desafío del China Plus One, que históricamente Apple ha concentrado el 85% y el 95% de su producción en China, debido a la mano de obra calificada y a la infraestructura masiva. Sin embargo, la estrategia actual se denomina China Plus One, la estrategia que busca no abandonar a China por su mercado interno y capacidad instalada, sino que establecer centros de producción críticos en otros países para mitigar riesgos. Uno de ellos es India como un nuevo hub, que para el 2025 India ya ensamblaba todas las versiones de iPhone, logrando el salto del 53% en su capacidad productiva. Además de India se une Vietnam y el ecosistema de todos sus accesorios. Mientras que India se enfocaba en iPhones, Vietnam se consolidaba como el centro de producción para iPads, AirPods y MacBooks. Pero por otra parte, aparte del desafío, se tienen unas tensiones geopolíticas y una guerra comercial. En todo este entorno externo, pues ha sido muy hostil para China. Las crecientes tensiones de lo que ha sido Estados Unidos y China, sumadas a a unos posibles aranceles derivados de guerras comerciales, han forzado a Apple a buscar orígenes de fabricaciones neutrales para evitar costos que impacten directamente en el precio final del consumidor. Por otra parte, tenemos la madurez de las manufacturas en las nuevas regiones, que aunque Apple está diversificando, se ha enfrentado a una curva de aprendizaje. En India, por ejemplo, los estándares de calidad iniciales en la fabricación de estas carcasas enfrentaron desafíos, lo que demuestra que replica la precisión de las fábricas en China, pues toman un tiempo y una inversión masiva en la capacidad. En esa capacidad técnica. Por otra parte, tenemos la sostenibilidad y la transparencia. Apple no solo gestiona una logística física, sino que también una reputacionalidad. Es decir, que con más de 200 proveedores en 25 países, la empresa está bajo presión para que toda su cadena de suministro sea carboneutral para el 2030, lo que añade una capa de complejidad al seleccionar nuevos socios con países con matrices energéticas menos limpias. Continuamos entonces en el punto 2. Entonces están los desafíos que enfrenta pues Apple, digamos, en esta cadena de suministros y lo que significa para la empresa, la región y el mundo entero. Digamos, en primer lugar, a nivel empresarial pues observamos, digamos, una gran dependencia de China, que es donde se produce pues entre el 85 y 90% de los iPhone. Entonces, como cualquier interrupción en este país, tiene un impacto directo pues en la operación. Esto supone pues un gran riesgo. Por otra parte, el traslado de producción ha producido pues un incremento en los costos de logística como resultado del cambio de proveedores y de nuevas rutas. Digamos, en este caso, por ejemplo, en 2025 India producía solamente cerca del 14% de lo que produce China, lo cual tiene incidencia, digamos, que cuenta con la infraestructura requerida para sustituir a este último. Digamos que también pues causa demoras en la producción porque las fábricas nuevas carecen de eficacia y de experiencia. En el contexto mundial pues digamos que se observan amenazas geopolíticas como las tensiones comerciales entre naciones que fuerzan a Apple a diversificar su producción. Digamos, esto sí es muy seguido. Vemos actualmente diferentes guerras entre algunos países que afectan el crecimiento de estas como de estas empresas. No obstante, pues la cadena de suministros es extremadamente compleja, digamos, con más de 200 proveedores en más de 25 países. Esto incrementa pues la vulnerabilidad a cualquier alteración en el ámbito internacional. Ante esta situación, Apple ha empezado pues a poner en marcha tácticas como diversificar, cómo se produce y reforzar los vínculos con los proveedores de su cadena logística. Esto es demasiado indispensable. En conclusión, pues aunque la estrategia de diversificación necesaria representa un reto importante en el corto plazo para la eficiencia y estabilidad de la cadena de suministros en cada uno de estos procesos, que resulta indispensable para el desarrollo de las tecnologías del pleno siglo XXI. Tenemos también, por otro lado, un análisis de datos, en este caso, pues una tabla. Tenemos primero que para el hito de una producción en India que pasó del 14% al 25%, pues Apple logró ensamblar el 25% de sus iPhones en India para finales de 2025, un crecimiento que ha sido masivo considerando que en años anteriores la cifra era significativamente menor. En 2025 la producción en India alcanzó los 55 millones de unidades, lo que representa un aumento del 53% respecto a años anteriores. Esto con la fuente de Bloomberg News y con ecosistema Startup, de una fuente de marzo de 2026. Como segundo punto tenemos la diversificación de modelos y China Plus One. Por primera vez en la historia de la compañía, pues India ahora ensambla toda la serie de iPhones 17, incluyendo pues los modelos que son de alta gama, lo que es el Pro y el Pro Max, que antes eran pues exclusivos de las fábricas en China. Esto soportado pues en que se busca reducir la dependencia de un solo centro de manufactura ante los riesgos de los aranceles y las tensiones comerciales. Como fuente tenemos de Axfus All News y Corporate Research
de una fuente de enero y marzo de 2026. Como tercer punto tenemos a Vietnam como centro de otros dispositivos, mientras India pues se enfoca solamente en iPhones. Vietnam se consolida como un centro neurálgico para el ensamble de Apple Watch, iPads y MacBooks. Pues Apple implementa programas de entrenamiento robótico y capacitación de derechos laborales en Vietnam para igualar la eficiencia de sus plantas chinas. Como cuarto punto, tenemos el factor de riesgo geopolítico y los aranceles. Este movimiento pues hacia India permitió que estos países superaran a China como el principal exportador de smartphones hacia Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2025. Pues India capturó el 44% del mercado de importación de smartphones en Estados Unidos, mientras que la participación de China cayó al 25% debido a los riesgos arancelarios. Podemos considerar el nivel de la empresa, tener en consideración los factores de la dependencia histórica de China. Apple aún concentra gran parte de su ensamblaje en China, igual que el 90% de la generación de este ensamblaje, vulnera ante los cambios externos y los cambios de locaciones hacia India, la complejidad del producto, ya que iPhone tiene más de 1000 componentes provenientes de múltiples países, lo que dificulta la coordinación con la cadena, la transición productiva incompleta. Aunque Apple está migrando hacia India, el proceso es lento y enfrenta obstáculos operativos y logísticos y el costo y eficiencia, ya que producir fuera de China puede ser muy costoso y India no tiene aún la eficiencia industrial para consolidar un costo y eficiencia al nivel de China. También tenemos el nivel regional en la desigualdad de las capacidades productivas, en donde China tiene una infraestructura y mano de obra especializada y un ecosistema maduro. India está en el crecimiento de esto, hay un crecimiento rápido y avanzado, pero aún está en el desarrollo industrial. La falta de integración completa de la cadena, también se ve que aunque India está ensamblando más iPhones, muchos componentes siguen importándose de partes exteriores de India, lo que limita pues su autosuficiencia y pues lo que aumenta el tiempo de espera en agregar dichos componentes en las necesidades del iPhone. Tensiones entre países asiáticos, pues la expansión de India genera fricción con China por los intereses económicos y políticos, problemas logísticos y gubernamentales, pues por la producción de China fuera de China es más costoso y en India pues aún no tiene la eficiencia industrial consolidada como lo es en China. También en un nivel global tenemos tensiones geopolíticas y políticas, en donde se ven las guerras comerciales y los aranceles que obligan a configurar toda la cadena productiva, además de las políticas de impuestos que pues llegan hasta un 20% y pues que afectan las decisiones de la producción. Configuraciones de cadenas globales, Apple está pasando de un modelo china centrista a uno diversificado. Esto genera inestabilidad temporal mientras se ajusta a la red, riesgos de interrupciones globales como las pandemias, los conflictos y las crisis económicas que afectan a las producciones y el transporte en esta traslación y desacople entre producción y demanda. Se aumentan intervalos por medio de los aranceles, pero la demanda real pues aumenta poco. Por otro punto, tenemos esta matriz de análisis. Vemos primero como nivel, pues la empresa, su dificultad identificada, pues es la dependencia de proveedores, como primero, como segundo, los altos costos logísticos y además los retrasos en la producción. Como evidencia de datos, pues tenemos la producción concentral, la reorganización de proveedores y los mayores tiempos en la entrega de iPhones. Como posible causa tenemos una estrategia histórica, unas nuevas rutas de transporte y una transición hacia nuevos países. Bueno, empezaremos por lo que es la dependencia de proveedores específicos, que su dificultad es que la empresa tiene una vulnerabilidad crítica al concentrar la fabricación de unos pocos socios estratégicos, como lo es Foxconn, en una ubicación geográfica principal. Históricamente, pues entre el 85% y el 95% de la producción se ha realizado exclusivamente lo que es en China. Una posible causa de esto es que se debe a una estrategia histórica de la búsqueda de una eficiencia máxima, aprovechando la estructura masiva, la mano de obra calificada y los bajos costos operativos que ofrecía el sistema, pues el ecosistema industrial chino. Por otra parte, tenemos los altos costos logísticos que en el proceso de mover la producción implica una fuente de inversión financiera y operativa que no se recupera de inmediato. Apple pues ha tenido que diseñar nuevas rutas de transporte y realizar una reorganización total de toda la red de sus proveedores para conectar las plantas de India y Vietnam con el resto del mundo. Esto pues se debe como a la necesidad de diversificar la cadena de suministros para mitigar riesgos, obligados a abandonar las rutas que ya están consolidadas y económicas por rutas nuevas que aún pues no tienen una economía a gran escala. Como tercero tenemos los retrasos de la producción, que esta dificultad es que la capacidad de incumplir con la demanda de mercados en los tiempos habituales, lo que quiere decir que afecta la satisfacción del cliente y las ventas. Algunos modelos como iPhone presentaron unos tiempos de entrega mayores a los estándares de la marca durante el 2024 y el 2025. La posible causa de esto es que una capacidad limitada en los nuevos centros de producción como lo es India y Vietnam, donde siempre
pues el proceso es demasiado ligero e innovador que tiene que ser en cada uno de los procesos. Ya pasamos a la matriz. En este caso entonces la empresa pues depende de los proveedores en China. La evidencia en datos pues cerca del 85-90% es de producción en China. La posible causa pues está la estrategia histórica de concentración para la eficiencia de la empresa. Digamos está el aumento de los costos logísticos. Esto siempre se va a dividir año tras año, entonces tienen que siempre pensar en esa parte. Nuevas rutas y reorganización de los proveedores, que es demasiado importante. Cambio de ubicación productiva y transición operativa en la región. Veamos que es una capacidad muy limitada en nuevos países. India produce, por ejemplo, cerca del 14% en 2025. La infraestructura es una infraestructura insuficiente y menor experiencia industrial. La región, la baja eficiencia inicial, los retrasos en producción de iPhone, curva de aprendizaje en nuevas plantas y global, el riesgo geopolítico. Traslado de producción fuera de China, tensiones comerciales e internacionales. Digamos que está la global, la vulnerabilidad de cadena global, los 200 proveedores en 25 países y la alta complejidad y dependencia global. Entonces en esta parte es demasiado importante esa parte de la matriz. Como ya lo habían referido mis compañeros a nivel empresarial y regional, a nivel global tenemos dificultades identificadas como el riesgo geopolítico, la reconfiguración de la cadena global, los costos y logísticas globales. En estas evidencias podemos ver que en el riesgo geopolítico hay cambios de producción, también está la producción en India frente a la reconfiguración de la cadena global, y dentro de los costos y logísticas globales está el envío aéreo masivo de iPhones. Las posibles causas son las tensiones comerciales, las estrategias diversificadas y la infraestructura insuficiente. India, aunque está creciendo muy rápido, es muy difícil quitar ese modelo china-centrista en donde tienen una obra de mano muy económica y donde no tienen que importar los productos que necesitan para los iPhones. Por otra parte, pues tenemos que responder. Respondemos las preguntas: ¿qué riesgos genera depender de un solo país para la producción? Y primero tenemos un riesgo geopolítico y arancelario, lo que significa que los cambios en las políticas comerciales o conflictos diplomáticos pueden resultar en unos aranceles puntivos que elevan el costo de producción final o bloquean las exportaciones. También otro riesgo es la vulnerabilidad ante desastres o a crisis sanitarias, como desastres naturales o como crisis o como cierres o políticas en la salud pública, como ocurrió en una planta de China. Pueden pues detener por completo el suministro global sin tener una alternativa inmediata. También un riesgo operativo por concentración, es decir, que si el país principal enfrenta una inestabilidad laboral, una escasez de energía o cambios regulatorios drásticos, la empresa pierde una capacidad de negociación y pues este va a ser el riesgo. Tenemos también una interrupción en la red de valor, lo que quiere decir que una falla en el país de origen afecta no solo pues el ensamblaje, sino toda la logística de salida, por ejemplo, generando desabastecimiento en los mercados críticos. Esto como primer punto. Como segundo punto, porque Apple está diversificando su cadena de suministros, y lo que pasa es que esto es como una estrategia de eficiencia de costos a una resiliencia logística por algunas razones. Puede ser por una mitigación de la guerra comercial, es decir, una necesidad de evitar aranceles derivados de las tensiones entre Estados Unidos y China, que es el motor principal. Pues al producir en India y en Vietnam, Apple puede importar productos a Estados Unidos bajo condiciones comerciales más favorables. Además, puede haber una cercanía pues a mercados emergentes, es decir, que India no es solo un centro de fabricación, es uno de los mercados de smartphones con mayor crecimiento en el mundo, y pues producir lógicamente elimina impuestos de importación internos y reduce un costo de distribución regional. Además, esta estrategia, como yo les decía, de China Plus One, es el objetivo es no abandonar China, sino crear pues un respaldo operativo, y si una región falla, las otras como India, Vietnam, Brasil pueden absorber parte de la demanda, garantizando pues los estándares, que esos estándares no queden vacíos. También un aumento de la capacidad de respuesta, es decir, una agilidad, lo que quiere decir que su diversificación le permite a Apple reaccionar más rápido a cambios de la demanda global y a aprovechar las ventajas competitivas de diferentes regiones, como los menores costos laborales iniciales en Vietnam o una escala tecnológica en India. Bueno, la pregunta 3, digamos que qué datos muestran la vulnerabilidad de su sistema logístico, los riesgos de la dependencia unipolar, digamos que está el riesgo operativo alto, cualquier problema local, conflictos políticos, restricciones comerciales, crisis sanitarias o fallas logísticas puede paralizar pues toda la producción. Digamos, está la vulnerabilidad global, que limita la capacidad de respuesta empresarial y hace a la empresa vulnerable a interrupciones que detienen la cadena de suministros a nivel mundial. Cada vez ahorita que tenemos más problemas de esos, tenemos que pensar en mejorar en esos procesos. Entonces es demasiado importante. También encontramos que porque Apple está diversificando, la reducción de dependencia, disminuir la exposición a riesgos geopolíticos y logísticos asociados con la concentración de producción en China, una mayor resiliencia, tenemos que mejorar la capacidad de respuesta y adaptarse a un entorno global cambiante,
mediante pues una distribución estratégica de riesgos. Una continuidad operativa asegura la cantidad de operaciones frente a las interrupciones regionales o globales, que esto es demasiado pues que se debe destacar. También encontramos los datos que revelan la vulnerabilidad. Digamos, aquí tenemos la producción en China, un 85%, entre el 85 y 90% de la producción se concentra en China, reflejando pues una alta dependencia, y los 200 proveedores globales más 200 proveedores en 25 países. Entonces, para hacer un análisis muy importante, pues la producción en India es del 14% y la diversificación indicando que aún es limitada. Digamos que de 3 a 5 años de reconfiguración, la cadena puede tardar entre 3 a 5 años. Entonces tenemos que siempre pensar en esta vulnerabilidad que tenemos actualmente. En las estrategias, digamos en la cuarta pregunta, ¿qué estrategias logísticas podría implementar Apple para mejorar su cadena de suministros? Digamos, en esto está la diversificación geográfica, está pues fortalecer la cadena mediante la diversificación de la producción en diferentes países y regiones estratégicas. Está la inversión pues en infraestructura, que está en invertir en infraestructura y capacitación en nuevos mercados para mejorar la eficiencia productiva. La digitalización de la cadena, digitalización logística para anticipar riesgos, optimizar procesos y mejorar la visibilidad en tiempo real. Las alianzas estratégicas, fortalecer alianzas con proveedores y aplicar modelos de producción más flexibles y colaborativos. Entonces, esta parte es demasiado importante, pues que es fundamental, además agilizar pues la cadena de suministro a través de las tecnologías, pues que posibiliten prever riesgos y mejorar el proceso de toma de decisiones. Asimismo, reforzar las alianzas estratégicas con los proveedores que aseguraría un suministro más estable. Por último, pues la puesta en marcha de diferentes procesos productivos, que es demasiado importante. Impacto en precios y disponibilidad. Está lo de corto plazo, que los cambios en la cadena pueden aumentar los costos logísticos, elevando los precios de los productos. Pueden generarse retrasos en la producción, afectando la disponibilidad inmediata en el mercado. Y largo plazo, una cadena más diversificada y eficiente puede estabilizar precios y mejorar la disponibilidad, mayor resiliencia, reduce el riesgo de las interrupciones en este proceso. Comparativa y concentración de versus diversificación. Diversificación global, que digamos que está pues la mayor resiliencia y capacidad de respuesta, reducción de riesgos geopolíticos y mejor adaptación a entornos cambiantes, distribución estratégica de riesgos. Y una concentración en China, que es un alto riesgo operativo y geopolítico, costos logísticos reducidos inicialmente, dificultad pues para adaptarse a cambios, dependencia de un solo mercado. En la pregunta número 5, ¿cómo puede afectar esto a los precios o disponibilidad de los productos? Pues la reconfiguración de la cadena de suministros de Apple puede generar aumentos en los precios y posibilidades problemas en la disponibilidad en el corto plazo, ya que afecta directamente al precio, en la disminución o el aumento de los costos en el tiempo, en la nueva industria que se está haciendo en India, ya que no está a la altura de China, se está construyendo hasta ahora, aunque va rápido, va rápida la evolución, pues no llega a lo que se tenía anteriormente y por ende la disponibilidad del impacto global y los precios son tres ítems que afecta directamente a Apple como empresa. Ahora, para responder como tal la pregunta de cómo puede afectar esto a los precios o la disponibilidad del producto, cuando los productos se están demorando más o les cuesta más hacerlo, más horas de mano de obra, tienen que comprar más máquinas, todos estos dilemas y problemas, si no se pueden solucionar de la manera más eficiente y efectiva posible, todo esto va a ir en un sobrecargo de los iPhone que pues se van a realizar para que equivale los costos de más que están pasando por esta transición. Sin embargo, pues la diversificación que se hace al construir, al fabricar, al ensamblar estos iPhones en India a largo plazo va a ser mejor, sobre todo en áreas regionales y globales y como tal en la empresa por las tensiones geopolíticas que se han dado últimamente. Como conclusiones, vemos que Apple está reduciendo su dependencia de China, pero aún no puede reemplazarlo completamente. Aunque la producción en India crece rápidamente, China sigue siendo clave para su eficiencia. La expansión en India pues, responde más a presiones geopolíticas que a eficiencia productiva a comparación de China. El cambio no es solo estratégico, sino que también es una reacción a los aranceles y las tensiones comerciales y riesgos globales, como ya lo habíamos hablado en la pregunta número 5. La diversificación de la cadena de suministros aumenta la resiliencia, pero también los costos y la complejidad. Mover la producción a varios países reduce el riesgo, pero genera desafíos logísticos, operativos financieros en el corto plazo. Esto también se debe recalcar que es
una buena estrategia de producción, tal vez a corto plazo, por el aumento de los precios de la cadena de suministros y por el aumento de los procesos y las complicaciones no se vea de esta manera, pero a futuro es bueno que se tenga una diversificación de las inversiones en estas cadenas de suministro y que no esté enfocado solo en un lugar o que centralmente esté enfocado en un lugar, ya que pues por las tensiones geopolíticas o por el comercio de cada país, en dado caso que llegue a colapsar un país o pasar algo a nivel mundial y ese lugar tenga que cerrar, pues eso va a ser una complicación grande para la empresa. Pero si tiene varios lugares en donde puede hacer ese ensamblaje y esa producción, pues la empresa no se va a quedar estancada y también va a tener pues su stock para la demanda previa de las personas. Muchas gracias por su atención.